Bueno, buen día. Vi que algunos estuvieron viendo los videos, por lo menos los más viejos. Respecto a los videos, hay un canal en YouTube, ahí se van a ir subiendo, ¿sí? Lo pueden buscar, se voy a poner el link. Y la intención era hoy, a partir de hoy, transmitirlo en vivo. Eso no funcionó, creo que desde el miércoles que viene sí, pero sí ya lo subo desde acá, o sea que en cuanto termine la clase deberían de estar disponibles. Como para que realmente les sirva para revisar la clase que viene, ¿sí? Habíamos quedado viendo modos de direccionamiento. ¿Dudas hasta aquí de lo que estuvieron revisando o no revisando? ¿Seguimos entonces? Bueno, ¿qué era el modo de direccionamiento? ¿Habían llegado a entender qué era el modo de direccionamiento de una instrucción? La forma para contar con los datos. Si lo saco de ¿Cómo memoria lo o ubican? si lo hago directo. ¿Cómo hace la instrucción para obtener los datos con los que realmente quiere operar? ¿Sí? Y esto se va a aplicar a varias instrucciones de la misma forma. O sea, el mismo modo de direccionamiento va a existir para una suma, para una resta, para una transferencia, para un salto. ¿Sí? Vamos a ver que hay modos de direccionamiento que aplican a casi todas las instrucciones y modos de direccionamiento que aplican a determinado tipo de instrucción. La intención entonces, a partir de acá, es ir analizando los modos de direccionamiento disponibles en el córtex, cómo se llaman y cómo funcionan, ¿sí? Y para eso vamos a ir viendo también un ejemplo de cómo se aplicaría en una instrucción. No sé por qué desaparece el curso. El primer modo de direccionamiento, el más fácil de todos, es el implícito. En el modo implícito, el dato que quieren operar está implícito y por lo tanto no necesita ser especificado formalmente. Es decir, no aparece en la instrucción, sino que ya se da por supuesto. El operando suele ser en este procesador el estado del procesador. En otros procesadores, por ejemplo, el modo implícito se usa cuando el procesador tiene un solo registro. Nosotros tenemos 16 registros, ¿sí? Un banco de 16 registros. Pero los procesadores más viejos tenían un solo registro. Entonces, ese era implícito. Era el único que se podía operar, no había otro, ¿sí? En el caso de este procesador, en general, el modo implícito se usa para alterar el estado de funcionamiento del procesador. Lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, para habilitar o deshabilitar interrupciones, ¿sí? O, este es otro ejemplo, esperar una interrupción. Esta instrucción lo que hace es suspender el reloj del procesador para que deje de consumir energía, esperando a que llegue una interrupción. Cuando llegue una interrupción, el procesador se va a despertar, o sea, va a volver a entrar en funcionamiento, va a atender la interrupción y cuando termine de atender la interrupción va a continuar con la instrucción que esté a continuación de esta, ¿sí? Entonces lo que hace esta instrucción es suspender la ejecución del programa y, diciéndolo sencillamente, apagar el procesador. En realidad no lo apaga del todo, pero lo pone en un modo en el que gasta mucha menos energía para esperar a que un evento externo me diga que tengo que despertar. Bueno, el procesador no hace nada y pasa a un modo de bajo consumo que se llama sleep. Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle respecto a los modos de ahorro de energía de este procesador. Tiene muchos y muy diversos, ¿sí? Es un procesador que está destinado a eventualmente cubrir aplicaciones que trabajan con baterías y por eso tiene distintos modos de bajo consumo como para poder prolongar la duración de la batería. Solo lo vamos a mencionar al pasar de vez en cuando.
Direccionamiento inmediato. El operando es una constante. Por ejemplo, cargar en el registro 0 la constante 100. O sumar R0 con 100. ¿Sí? Para distinguirlo de las otras posibilidades en las que podría aparecer el número 100, lo que vamos a hacer es utilizar el símbolo numeral adelante. ¿Sí? Siempre que veamos el numeral, entonces lo que queremos hacer es, ese valor es el operando. O sea, la instrucción tiene que trabajar con ese valor que está a continuación. ¿Sí? ¿Qué hace esta instrucción? Bueno, carga. Como move sirve para cargar un registro, carga esta constante en este registro. Por el contrario, a R0 100, ¿qué va a hacer? Va a sumar R0 con 100. Bueno, R0 en particular no se puede sumar con nada. No, este R0 no es igual a 0. Este R0 sí se puede usar. Va a sumar R0 con 100 y lo va a guardar en R0. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el modo de direccionamiento es independiente de la instrucción? ¿Sí? Bien. Buen día. ¿Sí? Como si fuese su laboratorio. La constante puede ser multiplicada por potencias de 2, ¿sí? Para convertirse en un número de 32 bits. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que la constante iba a ser corta y que yo no podía guardar cualquier constante, pero multiplicándola podía obtener constantes más grandes de lo que podría manejar siempre y cuando ¿qué? No, eso era si no podía usar el truco de multiplicarla por 2. Yo podía multiplicar por 2 y obtener el número que quisiera siempre que había una condición. ¿Se acuerdan que lo explicamos acá? ¿Qué era lo que no podía resolver? Números distintos bits. Por ahí va, algo pasaba con los bits. Yo tenía una constante de 8 y podía generar algunos números de 16, sí, y algunos números de 16, no. ¿Cuál podía y cuál no podía? El ejemplo numérico que habíamos hecho. Me acuerdo que uno que empezaba en 1 y terminaba en 1 no podía. Bien, el que tenía un 1 a 16 bits de distancia no se podía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo solo tengo 8 bits, entonces por mucho que los desplace, no puedo generar 2 1 a 16 bits de distancia. ¿Sí? Entonces voy a poder representar cualquier número de 32 bits siempre que no tenga más unos, o que los unos no estén más separados que lo que yo puedo guardar realmente en la instrucción. Si yo mal no recuerdo, la instrucción guarda 16 bits. Entonces, si mi número no tiene más de 16 unos, más o menos juntos, lo voy a poder representar. Si tengo un 1 y el próximo bit en 1, 17 bits de distancia, ya no lo voy a poder representar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ventajas del direccionamiento inmediato. ¿Qué opinan? Inmediato. ¿Es? Inmediato. Rápido. Que no lo voy a sacar de memoria, por ejemplo, entonces no tengo el de ese que... Guarda con eso que es tramposo. ¿Cómo se imaginan que es el formato de esta instrucción? Así puede ser que también lo tenga que sacar de memoria. ¿Qué tengo que especificar de esta instrucción? A ver. Seguro, opcode. ¿Sí? Operation code en realidad. ¿Sí? Por lo menos unos 5 bits. Más o menos. ¿Qué más? R0. ¿Cuántos bits? ¿Qué tengo que tener el banco de registro? Cortex M4. ¿5? No, 6. Para completar los 16. ¿Cuántos registros tiene este micro? Tenía 30 y... 16. 16. Después usar ¿Sí? 3. 4. 4. Bien. Dijimos que se podía especificar fuente y destino. ¿Se acuerdan? Esto es una versión abreviada.
Para move no existe otra, pero para add podría ser R0, R1, 100. O sea, 4 y 4. ¿Correcto? ¿Cuánto ocupaban las instrucciones? 32. La cantidad de veces tengo 10. No, a ver. Yo dije una serie de cosas del Cortex M4 específicamente. 16 o 32. 16 o 32. O sea, o 16 o 2 por 16. ¿Cuánto creen que ocupa esto? Sin saberlo, o sea, por ahí no es exactamente, pero no importa. El ejercicio es analizar un poco las cosas. ¿Cuánto bit creen que ocupa esta instrucción? 16. De los 16 tengo 5 gastados en el opcode y 8 en especificar el registro. Y todavía me falta poder especificar la cantidad que voy a hacer shift. O sea, 5 más para el shift. ¿Me siguen? Es decir, tengo 18 bits aparentemente ocupados. Casi seguro que eso entra en 16. Esos 18 que acabamos de sumar en realidad son 16. Pero todavía no puse la constante. 32. ¿Eh? 32 entonces. 32. ¿Y qué es lo más probable? Que la instrucción esté en 16 y la constante en los segundos 16. ¿Sí? Suena bastante razonable. ¿Sí? Entonces, ¿la tengo que traer de memoria la constante? No, pues ya se queda en los 36. En realidad, yo no sé que es de 32 hasta que no la traje. Entonces traigo 16 y en principio después tengo que buscar los otros 16 diciendo, che, esta tenía constante. ¿Sí? Eso es relativo a medio. Entonces, es medio relativo lo de que no la traigo. ¿Viene con la instrucción? Sí, pero en realidad viene como un adicional. ¿Sí? Equivalentemente más lenta que una instrucción que no trajera la constante ahí colgada. ¿Se entiende? Sí. De todas formas puede ser más rápida que ir a buscar la memoria. No. O sea, puede que esté al medio. ¿Alguna otra ventaja que le vean? Más comodidad ¿En qué sentido? para escribirlo, para Eso no es comodidad. Es otra cosa lo que estás queriendo decir. reduce el error. Que es más fácil de leerlo. Es más fácil. Es fácil, lo entienden al modo de direccionamiento, ¿verdad? Es sencillo. Bueno, la simplicidad es una ventaja que ustedes suelen desestimar. O sea, cuando uno dice una ventaja que sea más fácil, en general no le dan mucha trascendencia, pero en realidad es que es una ventaja importante. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas del modo inmediato es que es simple. Yo sé que ese número que está ahí es lo que quiero ver. Cualquiera lo ve rápido y lo entiende. Hay otros modos que no son simples. Bien. Vamos a un ejemplo real de lo que decíamos recién. Fíjense. Si nuestro PC está apuntando a la dirección 264, ¿sí? Ahí es donde está guardada la instrucción. La instrucción R0, move R0, 100 se codifica como F0, 4F, 0064. Efectivamente, esto es 100. Y esto será move R0 y la parte de shift para poder generar la constante. ¿Sí? Todo eso está metido en este pedazo. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que el PC, que tiene el valor 265, pero la instrucción está en 264. Y ahí tenemos un primer problema. ¿Por qué sucede esto? Porque el PC apunta uno más de donde está la instrucción. Porque este procesador, si se acuerdan, yo les había dicho que es compatible con los procesadores más grandes de la familia A, los Cortex A. Y los Cortex A podían manejar dos conjuntos de instrucciones. El completo, ¿sí?
y la versión de 16 bits, la versión de 32 y la versión de 16. Para distinguirlos necesitan una bandera para saber si están buscando instrucciones de 16 o instrucciones de 32. ¿Me siguen? Bueno, ¿no vieron mejor idea que poner la bandera en el último bit del PC? ¿Por qué? Si las instrucciones son todas de 16, ¿en qué direcciones deberían de estar? Pares. Pares. Y si son todas múltiplos de 32, o sea, son todas de 32 bits, ¿en qué direcciones deberían de estar? Impar. Múltiplos de 4. Ah, ¿Sí? 4. Eso quiere decir que cuando yo estoy trabajando con instrucciones de 32 bits, los últimos 2 bits de las direcciones deberían ser siempre 0, porque son múltiplos de 4. Y cuando estoy trabajando con instrucciones de 16 bits, el último bit debería ser siempre 0. El anterior ahora ya puede ser 0 o no. En resumen, el último bit del PC no se usaba nunca, ni con 32 ni con 16. ¿Me siguen? Bueno, entonces ahí decidieron poner el flag. Si está en 0, que es lo lógico, ejecuta el set de instrucciones más viejo, que es el que nosotros no estamos usando, el completo, el de 32 bits. Y si está en 1, ejecuta el set de instrucciones de 16 bits, que es el que nosotros usamos. En definitiva, en nuestro PC, cuando lo leamos, siempre va a estar uno más de la dirección en la que quiero saltar, pero en realidad lo que sucede es que ese último bit es un flag que me dice que lo que estoy ejecutando son instrucciones de 16 bits. ¿Sí? Lógicamente el PC está apuntando al 264, a pesar de que numéricamente tiene el 265. ¿Sí? Bien. Esperemos que van a renegar con eso en el laboratorio. ¿Cómo lo Si el último bit vale 1, El último bit en 1 indica 16 bits. O sea, ahí está en 5. No, último bit. El 5 está anexo. Ese es 0x5. Esto se traduce en 1, 0, 0, 1. Bien. Este bit indica 0 ARM 32. 1 thumb, que es el nombre del set de instrucciones de 16. Thumb o thumb 2. ¿Sí? El último bit, o sea, si es par o impar, en definitiva. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces, PC tiene el valor 265, eso lógicamente es 264, yo voy a ir a la dirección de memoria 264, voy a leer primero esta parte, ¿sí? En realidad, si está en la 264 voy a leer todo una sola vez, porque habíamos dicho que hacía transferencia de 32. Pero esto podría estar en la 266, y en ese caso leería primero esta mitad, la voy a decodificar a la instrucción, voy a descubrir que es una instrucción que necesita una constante de 16 que viene a continuación, voy a ir a buscar esta parte, ¿sí? Y a ese valor de constante que viene lo voy a cargar en el reserva. ¿Sí? ¿Queda claro lo que hace la instrucción? Bueno. Lo que va a hacer en ese proceso de carga es tomar el valor 64, desplazarlo. Bueno, ¿qué sucede si lo que quieren hacer es cargar una constante de más de 16 bits? ¿Sí? Con esta podemos cargar 16 bits. Bueno, si queremos cargar una constante más grande que 16 bits, lo que tendríamos que hacer es, sobre esta constante, que sabemos que tiene los 16 bajos válidos y los 16 altos siempre en 0, cargar los otros 16, manteniendo la parte baja sin tocarla. Entonces, para eso vamos a tener una instrucción que se llama move top.
Esta instrucción hace casi lo mismo que la anterior. La diferencia es que en lugar de escribir el número completado con ceros, lo va a correr al número 16 bits y va a hacer un OR entre lo que tenía el registro y la constante corrida para generarle estos 16 concatenados con los 16 que ya tenía. ¿Se entiende? Por ejemplo, si a continuación de la instrucción anterior hacemos move top R0 numeral, que es inmediato, 1, 2, 3, 4, el resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 0, 0, 64, que es lo que ya teníamos de la instrucción previa. Y de esa forma vamos a poder en dos instrucciones cargar esas pocas constantes que no podíamos cargar de una sola vez usando los 16 y el corrimiento que le podíamos dar a esos 16. ¿Se entiende? Bien. Direccionamiento de registro. Ya vimos entonces dos modos de direccionamiento. Inmediato y implícito. El inmediato y el implícito. El inmediato para constante, el implícito donde no hace falta decir cuál es el operando. Bien, registro. En realidad, lo que acabamos de ver también tiene direccionamiento de registro, ¿sí? Porque el R0 del move es registro. Pero normalmente se llama a registro cuando los registros son las fuentes, ¿sí? Para eso, nuestras instrucciones van a recibir un número del 0 al 15, porque tiene 15 registros. A nivel notación, nosotros vamos a poner R y el número de registro que queremos usar, y un ejemplo, que ya lo venimos viendo hasta aburrirnos, A de R2, R3, numeral 100, va a sumar 100 a R3 y lo va a guardar en R2. Si por ejemplo R3 tenía 300, más 100, 400, va a ser el valor de R2. ¿Sí? Fíjense que en realidad el modo de direccionamiento no se aplica a la instrucción, sino se aplica a cada uno de los operandos. Este operando está especificado en modo registro y este operando está especificado en modo inmediato. ¿Sí? Bien. Hasta aquí vamos con los fáciles. Bueno, el ejemplo. Fíjense que la instrucción en modo registro, modo registro indirecto. ¿Sí? Terminado el modo registro, entra un modo nuevo. Modo registro indirecto. Load register R0, corchetes R1. ¿Qué hace esta instrucción? Va a la dirección de memoria indicada por R1, toma ese valor y lo guarda en R0. ¿Sí? Entonces, en el modo registro, lo que tengo en el registro es el operando. En registro indirecto, lo que tengo en el registro es la dirección de memoria donde está el operando. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo lo distingo? Por los corchetes. ¿Sí? Si pongo R1 es el contenido de R1, si pongo corchetes es el contenido de memoria apuntado por R1. ¿Sí? Esto es un puntero. Los punteros son ni más ni menos que tomar ese número como la dirección de memoria donde tengo que buscar el valor. Bien, ejemplo numérico. Si el PC apunta a 145, voy a ir a la 144 a leer la instrucción. La instrucción esta, fíjense que es corta, es de 16 bits. La voy a leer, la voy a decodificar, me voy a dar cuenta que necesito obtener M de R1, entonces me fijaré en el valor de R1. Con ese valor de R1 accederé a memoria, buscaré los 32 bits, esta instrucción transfiere 32 bits, hay variantes que transfieren 16 u 8, y a este valor, que es lo que estaba en la dirección 264, lo voy a cargar en la receta. Ya se los había dicho, se los repito, cuando transfiero palabras de 32 bits, las direcciones deben ser 32. múltiplos de 4. Es decir, que si acá dijera 265, eso me va a dar un error.
¿Sí? Esto mandatoriamente tiene que estar alineado así. No puede estar el 1, 2, 3, 4 acá y el 5, 6, 7, 8 abajo y hacer una única transferencia de 32 bits. ¿Sí? En ese. Sí. Esta memoria es de 32 bits. Pero dijimos que tenemos direccionamiento a bytes. Por eso, de acá salto 4. Porque en realidad es el byte 60, el 61, el 62 y el 63. ¿Sí? Cuando yo le digo que quiero traer un registro de 32 bits de la dirección 264, él en realidad de la 264, 265, 266 y 267 de una sola vez. ¿Hasta ahí sí? Bien. Lo que no puede hacer es leer la 66, 67, 68 y 69. ¿Por qué? Porque en realidad estos están cableados de una forma en que siempre cuando vienen de estos 4. Para leer estos y estos tendría que hacer 2 operaciones y eso no lo puede hacer. Entonces, si yo quiero leer datos de 32 bits, esos datos tienen que estar alineados en memoria, es decir, tienen que estar ubicados en direcciones que tengan los 2 últimos bits de 0. Si los datos son de 16, ahí sí puedo leer este o este independientemente. Y si los datos son de 8, puedo leer cualquiera. Entonces, si yo trato de hacer esta instrucción y acá tengo el valor 65, 66 o 67, me va a dar un error. Va a decir, no puedo hacer esta carga en esa dirección. Ese número que vos tenés como dirección es inválida. Porque lo que tendría que leer estaría corrido y él no te lo va a reconstruir. Entonces vos tenés que asegurarte antes de hacer esto que esta dirección es válida para el tipo de operación que querés hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Indexado. La diferencia entre el indexado y el indirecto por registro es que antes de ir a memoria, lo que voy a hacer va a ser sumar un valor constante. Entonces, un ejemplo va a ser este. En lugar de corchetes R1 como hacía antes, va a ser corchetes R1, coma, numeral 20. ¿Qué hace? Bueno, al valor que tiene R1 le suma 20, eso es el dato. La dirección de memoria a la que voy a ir a buscar, el dato que voy a cargar en la reserva. ¿Sí? ¿Se puede acceder a toda la memoria? Una pregunta tramposa. ¿Direccionar o acceder? Acceder, a ver. Y si tengo una memoria muy chica y... No, la memoria tiene 4 GB. Todas las preguntas acá son de este procesador. O sea, ahora estamos en el mundo de Cortex. Las preguntas que hago van a ser dentro de este escenario. Tenemos un PC de 32 bits, mapa de memoria de 4 GB, ¿sí? Espera, a ver. Sería como el caso anterior, que después de la suma tiene que ser múltiplo de 4. Después de la suma tiene que ser múltiplo de 4. No, en realidad depende. ¿Por qué? Porque eso depende de esta instrucción. Esta, la LDR que venimos dando hasta acá, carga 32. Pero hay unas de estas, o sea, la misma instrucción le podés decir, una muy parecida en realidad, le podés decir que cargue bytes. Y en ese caso, esto puede dar cualquier cosa. Si vos vas a cargar un byte, la dirección ya puede ser cualquier número de memoria. ¿Sí? Entonces, este proceso se hace independiente de este, digamos. ¿Sí? Después, si esto no coincide con esto, sí, tenemos un problema. Pero digamos, el proceso de generar el desplazamiento es el mismo, sin importar si después hay restricciones de alineación. ¿Sí? Es genérico. Vos me decías si se puede o no se puede acceder a toda la memoria. Creo que no. Que no, ¿por qué? Porque había una mitad que se utilizaba y otra. No. Acá estamos hablando de si vos, con esto,
podrías leer cualquier dato en cualquier dirección de memoria si quisieras y si esa memoria existiera. ¿Sí? O sea, que el mapa tenga huecos Sí. no responde la pregunta. La respuesta es decir, si el día de mañana esos huecos dejan de existir y vos lo podrás leer, eso es lo que estoy preguntando. ¿Puedo sumar, ¿Se entiende? ¿Puedo sumar y restar o no? O sea, ¿puedo subir y bajar la memoria o no? Bueno, acá dice, sí, mira, son 12 bits en complemento a 2. Puedo subir y bajar. La constante Claro. es con complemento a 2. Sí, y bueno, y depende de qué tan grande sea el ADRE, digamos, ¿Qué hay? de la memoria. ¿no? Memoria es de 32 bits. Cortex M4. Nuestras direcciones de memoria son de 32 bits. Ahí, Entonces tengo todas las 32 direcciones. Exactamente. Y bueno, y si llevo ese número con el desplazamiento. ¿Cómo? Ahí dice, a ver, lea. Entonces no voy a llegar porque no tengo ese número para sumarlo. La constante es de 12. Nuestras direcciones son de 32. ¿Puedo acceder a cualquier dirección de memoria? Si hay alguno que está más alejado, tendría que sumar 2 veces. Con un R1 constante, no. Pero si puedo mover el R1, sí. ¿Se entiende? Dado un R1 quieto, no puedo manejar cualquier lugar de memoria. Me puedo mover solo 2 a la 12 alrededor de ese R1. ¿Sí? Pero si puedo cambiar R1, puedo acceder a cualquier lugar de memoria. ¿Sí? Por eso le decía una pregunta medio tramposa. claro. ¿Sí? La constante es solo de 12 bits con complemento a 2. El resultado de eso, el resultado lógico de eso, es que si esta es la memoria, R1 lo voy a considerar un puntero que me señala una dirección de memoria y la constante me va a permitir moverme desde ese puntero una cantidad de direcciones hacia arriba o una cantidad de direcciones hacia abajo. Eso es lo que por ahí alguna vez escucharon hablar de puntero a la base más desplazamiento. ¿Sí? El registro es el puntero a la base y esto es el desplazamiento. Eso se utiliza normalmente para direccionar estructuras de C. ¿Se acuerdan del struct de C? Cuando ustedes hacen un struct de C, le están diciendo en esta dirección, vamos a hacer una cosa sencilla. Byte A, byte B, int C. ¿Sí? Define un struct que tiene un byte A que se llama A, un byte que se llama B y un int que se llama C. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es diciéndole, en memoria, yo voy a tener primero A de 8, después B de 8 y después C de 16, parte alta y parte baja o parte baja y parte alta, eso dependerá de la máquina. Cuando ustedes se manejan con este struct, normalmente lo que se hace es poner un puntero a la base, al inicio de la estructura, y cuando quieren leer B, lee el puntero más 1. Cuando quiere leer C, lee el puntero más 2. Cuando quiere leer A, lee el puntero más 0. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un arreglo de esto, mueven el vector y el nuevo elemento de B sigue siendo el puntero más 1. ¿Se entiende? Entonces, C lo que hace es apuntar a la base, al primer elemento del struct, y después, con desplazamientos, manejar los distintos miembros. ¿Sí? Porque esto siempre se maneja como un bloque que tiene la misma geometría. ¿Se entiende? Bien. Ejemplo numérico. El PC apunta a 145, busco la instrucción de 144. Fíjense que de vuelta son instrucciones cortas.
recupero la instrucción es R1 más 014. R1 tiene la dirección 250. Le sumo el 014 y me da el 264, que es el mismo valor que tenía antes en R1. Pero con ese valor, no con 250, con 264, voy a memoria, recupero el dato y ese dato lo cargo en la reserva. ¿Sí? Respecto al paso anterior, lo que apareció es el proceso de sumar la constante esta, que fíjense que esa constante viene metida en solo 16 bits. La constante esa con el valor del registro para obtener lo que se llama la dirección efectiva. Esto normalmente se llama dirección efectiva, la que realmente quiero leer o escribir. ¿Sí? ¿Está claro? Tiene cara de que se me están durmiendo. Direccionamiento relativo. ¿Cuántos modos de direccionamiento vamos viendo? A ver. Es 4. 6. Sí. Pregunta, o sea, para cada constante que sumo hay una instrucción diferente. ¿Cómo? Para cada constante diferente hay una instrucción diferente. No, o sea, a ver, la pregunta es buena. Numéricamente en memoria, para cada constante, repetí alto la pregunta si todos la escuchan, porque no sé si todos la escuchan. Que ahí le suman 14. Correcto. Aquí le suman 15 y 16, hay otra instrucción, digamos, hay instrucción. La pregunta que le hace es, si por cada valor que yo quiero sumar acá, tengo una instrucción diferente. ¿Cuál es la respuesta intuitiva? Que no. ¿Sí? Pero en realidad, sí. A ver. El valor numérico que yo voy a guardar acá tiene a la instrucción como código de operación, como registro de destino y como operando. ¿Sí? Lo que va a suceder es que va a cambiar este operando, que es el 014. Numéricamente el valor va a cambiar. Si yo numéricamente le sumo 15, acá probablemente el último bit pase a ser 9. ¿La instrucción cambió? No, porque yo para instrucción solo considero el código de operación. Pero el valor numérico que está en memoria sí cambia. ¿Sí? Y la instrucción, si la quieren ver como instrucción como completa, con todos sus operandos, es distinta. Pero en realidad lo que cambia es uno de los operandos, que es la constante que está metida adentro de la propia instrucción. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sí y no. O sea, realmente no, la instrucción es la misma, pero numéricamente el valor que vos pones en memoria sí cambia. Porque un pedacito de ese valor que pusiste en memoria es la constante que quieres sumar. Sí. Y se sigue manteniendo que la suma tiene que ser múltiplo de 4, porque si no, no va a Esas ser. restricciones se aplican a la dirección efectiva. La que tiene que cumplir las restricciones de alineación es la dirección efectiva, la que vos mandás a memoria. ¿Cómo obtuviste esa dirección? No importa, pero al final tiene que ser válida. Eso les va a dar una serie de problemas cuando definen estos structs, por ejemplo, que ustedes muchas veces no los ven. Pero lo cierto es que si yo acá no definía B, ¿qué pasaba? Múltiplos 3 son 1 y este iba, o sea, este estaba en la dirección 0 y este estaba en la dirección 1 y 2. No puedo leer algo de 16 en la dirección 1 y 2. Fíjense que si le cambio el orden, se arregla el problema. Por eso van a encontrar muchas veces que los structs definen primero todos los de 32, después todos los de 16, después todos los de 8. En ese caso nunca van a tener este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Qué hace C para resolver esto? acomoda, así como se dice. Rellena. Agrega un byte. ¿Sí? Hay una característica de C, ustedes le pueden poner al struct si lo van a dejar que haga eso o no. ¿Sí? Que se llama, me sale comprimir, pero no es comprimir, es package. Si ustedes le dicen que la estructura es package, no hace esto. ¿Sí? La define tal cual como está. Y eventualmente, cuando quieran acceder a este, él hará las dos operaciones
sucesiva para recuperarlo en lugar de una. ¿Sí? Si esta estructura es compartida, porque le están leyendo de dígito, por ejemplo, algo por el estilo, con alguien más, no le pueden cambiar el orden, porque entonces no van a leer lo que ustedes quisieran leer. ¿Sí? En esos casos tienen que entrar en esos detalles. De todas formas, lo importante no es esto, lo importante es que las restricciones de alineación son sobre la dirección efectiva, sobre el resultado del acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? Ahora aproveché que están preguntando. Relativo. Este modo de direccionamiento normalmente en casi todos los procesadores se usa solo para los saltos. Este procesador lo usa además para operaciones. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es especificar el operando, en este caso la dirección del operando, como la suma de un desplazamiento respecto a un registro, pero no respecto a cualquier registro, sino respecto al PC. En realidad es lo mismo que el anterior, solo que ese registro ahora es el PC, que es un registro especial. ¿Sí? ¿Se entiende? En algunos procesadores, como este, yo puedo poner acá R15. ¿Me siguen? R15 es el PC. Y en realidad es lo mismo que el indirecto. Pero en otros procesadores, como el que nosotros hicimos durante el primer práctico, que el PC estaba fuera del banco, en esos no puedo operar fácilmente el PC porque no es parte del banco. En esos, este modo, que es relativo al PC, es como más diferente. ¿Sí? En este pasa medio diluido. La realidad es que se llama relativo cuando el registro base que se usa es el PC y no cualquier otro registro. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja más significativa que tiene este modo, que se usa muchísimo, es que si yo al programa, ya una vez compilado, lo muevo en memoria, el programa sigue andando. ¿Sí? Si yo tengo instrucciones y datos todas juntas en el programa y lo muevo, como todo está respecto al PC, va a seguir ejecutando. Es muy claro de ver en los saltos. Vamos a ver si hay un ejemplo un poquito más adelante. Si yo tengo un programa vamos a hacer algo muy rápido, muy cortito. Load R0 100. A ver, esto es move, ya lo vimos recién, así que vamos a escribirlo como va. Move R1 200 a R0 R1 ¿Qué hace esto? Esta la conocen, la única que no conocen es esta. Lazo. Branch lazo. Esta instrucción cambia el PC para que apunte a esta instrucción. ¿Sí? Y haría un lazo infinito en este caso. ¿Sí? El destino del salto yo lo puedo especificar de dos formas. Si esto está en la instrucción 100, como era el programa que habíamos visto, esto está en la dirección 100. Esto va a estar en la dirección 104. Esto 108 y esto 106. ¿Sí? Yo acá le puedo decir que salte a 100 o le puedo decir que salte a menos C. ¿Se entiende la diferencia? Si yo le digo que salte a menos C, le estoy diciendo volvete 3 instrucciones atrás.
Si yo todo esto lo muevo a la dirección 200, el programa sigue andando igual. No tengo que tocar nada. Por el contrario, si yo le digo salta a 100 y lo muevo, tengo que buscar todos los saltos y corregirles la dirección. ¿Puedo repetir, por favor? ¿Sí? Esta instrucción está en la dirección 100. Esta en la 104, esto en la 108, esto en la 106. Cuando yo le digo que salte acá, acá puedo hacer dos cosas. Una sería decirle salta a 100. O sea, carga en el PC 100. A continuación de esta instrucción, entonces vuelvo a ejecutar, que es lo que yo quería. Pero el modo relativo lo que hace es decirle saltar sumándole al PC menos C. Entonces, como el PC estaba en ese momento en 100C, menos C me da 100 y el PC salta el valor 100, pero como resultado de una resta del valor actual y no como el resultado de una carga. ¿Sí? Hasta ahí parecería que es lo mismo decirle saltar haciendo una resta que saltar a una dirección específica. El problema viene si yo a este programa, una vez que ya está puesto en memoria, decido moverlo de la dirección 100 a la dirección 200. Si yo cambio y ahora el programa está en la 200, 204, 208 y 20C, la versión con menos C sigue andando, porque en realidad le dijo saltar 3 instrucciones atrás. Mientras que la versión que le dice saltar 100 ya no anda más. Y podríamos hacer lo mismo poniendo etiqueta a la primera línea. La etiqueta la pones siempre igual. Acá pasa por la etiqueta, la resuelve el ensamblador cuando genera las tiras de bits que van a ir a parar memoria. El ensamblador lo puede resolver de dos formas. O sea, el ensamblador va a hacer que diga, che, esto está en la 100, entonces acá tengo que poner 100, o esto está en la 100, esto está en la 100 0C, la resta es 0C y ahí es donde quiero saltar. ¿Sí? El salto relativo es como si mantuvieses la etiqueta, es 16 instrucciones atrás sin importar dónde esté. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué puede ser tan significativo mover el programa una vez que ya está ensamblado? Quiero corregir o... ¿Para qué lo movería? Esa es la pregunta. ¿Para qué movería un programa que ya está ensamblado? Para hacer un proceso más dinámico, mejor. Para hacer mejor, o sea, para hacer un backup. No, porque eso ya está. O sea, acá el problema es que yo ya generé justo lo que quería poner en memoria. Porque, y si lo copio, si lo quiero hacer dos veces, y copio todo, las mismas instrucciones en otro lado y después me salta el 100. Por ahí va. Para no utilizar el código. Hagamos una pregunta. Nosotros tenemos un mapa de memoria, ¿verdad? Así grandote. Donde ponemos las direcciones del programa. ¿Qué opinan de su PC con Windows? ¿Tener un lugar asignado para Word y otro para Excel? No, porque por ahí no usan Word. ¿Sí? ¿Qué pasa si abren dos copias de Word? La realidad es que esos programas que se usan en sistemas operativos grandes no tienen una dirección exacta. Cuando el sistema operativo los carga para poner en ejecución, recién le asigna la dirección de memoria. ¿Sí? Porque depende de qué otras cosas haya. Entonces, si tengo saltos absolutos, después de cargarlo en memoria, tengo que andar revisando cada uno de los saltos y corrigiéndolos. Entre que lo copio y lo pongo en memoria, hasta que le digo, bueno, podés empezar a ejecutar. Si los saltos son relativos, todo eso me lo ahorro. ¿Se entiende? ¿Ven a dónde apuntamos? Sí. ¿Qué pasa si se agrega una instrucción en el... No, eso no se puede. Porque eso es recompilar el programa. ¿Sí? Acá lo que estamos buscando es que una vez que el programa está listo para ejecutar, desde que yo lo dejo listo para ejecutar hasta que lo pongo en memoria en ejecución, lo puedo mover, pero no lo puedo alterar. ¿Sí? Entonces, si yo lo hago de una forma, solo lo voy a poder ubicar en un lugar específico de memoria. Si lo hago de la otra forma, lo voy a poder ubicar en cualquier lugar de memoria siempre que no le meta mano. Si le meto mano, tengo que recompilar.
¿Sí? ¿Se entiende el objetivo? El objetivo es que el sistema operativo puede elegir dónde lo carga sin tener que manipular el programa que ya está supuestamente listo para que ejecute. Por eso es tan importante el uso del modo de direccionamiento relativo, y van a ver que en general vamos a tratar de usar saltos del tipo relativo antes que saltos del tipo absoluto. ¿Cuáles son los saltos absolutos? Cuando lo está fallando, ya tengo algo que está guardado. Cuando te le dice dónde tiene que saltar directamente. Cuando la dirección que se da es la dirección final del salto. Bueno, pero para eso lo usaría, digamos, ¿no? No importa para qué. Primero quiero que les quede el concepto de que un salto absoluto y que un salto relativo, que lo acabamos recién de definir. Un salto absoluto es cuando yo lo que le doy es la dirección final. Y un salto relativo Relativo cuando le doy un desplazamiento respecto al valor actual del PC. ¿Sí? En uno le doy la dirección de la próxima instrucción y en el otro le doy la distancia entre la instrucción actual y la instrucción a la que quiero que vaya. ¿Sí? Bien. En cualquier caso, el ensamblador se va a encargar de resolver todo eso, ¿no? Ustedes no lo van a ver. La diferencia va a ser el código de operación que utilicen acá. Después, siempre va a ser una etiqueta. Llaman a la etiqueta y él sabrá si tiene que hacer la diferencia o si tiene que poner la dirección asignada. Sí. Por ejemplo, entonces, ¿para qué se utilizaría el absoluto? ¿Para qué se utilizaría el absoluto? Sí, Qué buena pregunta. A ver, él tenía una propuesta. Cuando vos tenés algo, por ejemplo, que lo está por cargar el procesador, entonces ya te... Cuando se está prendiendo fuego. Una instrucción guardada que dice que pare, entonces si pasa esto, salta el pare. Y ya lo tenés guardado. No es mala idea, pero en realidad en esos mecanismos se utilizan interrupciones. Lo vamos a ver después, se llaman excepciones. Cuando algo se está incendiando, ¿sí? En términos lógicos, cuando algo se está incendiando, lo que va a suceder es lo mismo, o sea, va a haber un pedido de atención similar al de la secretaria cuando se le acaba el café. Lo vamos a ver después del parcial, ¿sí? Entonces sería A la larga termina pasando algo por el estilo, ¿no? O sea, a la larga termina yendo en una dirección prefijada, como dijo él. Pero el mecanismo es levemente distinto. ¿Sí? ¿Para qué se usarán los saltos absolutos? No sé exactamente dónde tengo que ir y no sé exactamente dónde estoy. O sea, como usted dijo, cuando abre un Word, así, las instrucciones están... Pero siempre sabes dónde estás. Está bien, es válido el planteo. Si no sé qué valor tiene el PC, no puedo calcular la distancia. Pero siempre sabes dónde está porque es un dato conocido. Y la constante que me tengo que mover, entonces, no sé eso. Por ahí pasa. Tengo una constante para sumar, igual que en el anterior, y esa constante tiene un tamaño. ¿Qué tamaño tendrá? ¿32 bits? 12. Algo que no es 32 seguro. ¿Sí? Pero mi PC tiene 32. ¿Qué pasa si estoy acá y quiero saltar acá? Y si el programa es muy largo, ¿no puede ser mucho relativo? 3 operaciones. Sí, podés. Pero se enreda. ¿Sí? O sea, el problema es si quiero saltar demasiado lejos. Si quiero saltar demasiado lejos, voy a tener un problema con los saltos relativos. ¿Y con los absolutos? ¿Tendré problema o no tendré problema? No lo cambie, ¿no? Depende, claro, el programa puede cargar en cualquier lado. A ver, de a uno. Si lo bueno es relativo es que cuando yo lo cargo, no me tengo que fijar dónde está la instrucción, con el absoluto me lo tengo que fijar, ¿no? Porque No. A ver, ¿cuál es el inconveniente de los relativos? me puede pasar poquito. Que te podés desplazar lo que tengas de tamaño constante. ¿Y con los absolutos? ¿Eso se resuelve? No, lo mismo. No, lo que entre en Sí, donde o sea, a media, porque de Sí, todas ¿no? maneras antes teníamos problemas para desplazarnos. A ver, dijimos por definición que en un salto absoluto yo le doy la dirección completa de la próxima instrucción. Ajá, sí. Eso quiere decir que la constante con la que voy a cargar el PC, ¿de cuánto debería ser? 32. De 32. ¿Y de cuánto va a ser la instrucción entonces? 32.
Y el opcode, bien, gracias. Ya, así de movida me falta el opcode. O sea, la constante con... O sea que no lo resuelve. Tenemos un problema igual. O sea, los saltos absolutos tienen un problema serio, además de el problema de que no las puedo mover, tienen otro problema. Que si quiero meter una dirección de 32 en una instrucción de 32, no me queda espacio para el opcode. Pero si la pongo a la dirección al absoluto, si lo pongo en un lugar que lo pueda desplazar sin que me moleste tanto. Bueno, ahí empezamos con las cosas raras, digamos. Los saltos absolutos normalmente son fuente de cosas raras. ¿Sí? Nuestro procesador tiene instrucciones de 32 como máximo. O sea que algo raro va a ser con los saltos absolutos porque no tiene forma. Si tiene 32 como máximo y quiere dar una constante de 32, no entra. ¿Sí? Bien. En algunos casos lo que se hace es usar opcode variables. Hay otro procesador más viejo y el salto tiene el opcode de un bit. Dice, es un salto absoluto y te falta solo un bit. Y el resto tienen el opcode distinto y empezamos a hacer cosas raras. ¿Se entiende? Para poder meter la constante. En realidad, ¿de cuánto tiene que ser nuestra constante en un salto absoluto? ¿De 32? ¿O de 31? ¿Hay espacio en memoria que no se usa? No es esa la pregunta. ¿Cuántos bits tenía nuestro PC? ¿Seguro? Ah, no, el registro es... El PC, ¿cuántos bits tenía? 4. No. 32. ¿Y se usan los 32? Ah, el último era para ver si era 16. El último no hace falta. El último siempre es 0. ¿Sí? El último siempre es 0. Dijimos que son instrucciones 16. Están alineadas. Siempre 0. Con 31 bits no alcanza para decir la dirección de destino de un salto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se pueden hacer algo por el estilo. Y después vamos a ver que hay otra forma, que creo que es la que usa si mal no recuerdo, para los saltos absolutos. Bien, ¿hasta acá se entiende? Salto relativo para el direccionamiento relativo normalmente se usa solo para saltos. Van a ver que en este se usa para otras cosas más también. Es muy importante los saltos y vamos a usar de preferencia saltos absolutos o relativos. Relativos. ¿Sí? Vamos a tratar de evitar los saltos absolutos. De hecho, las máquinas más modernas, por ahí ya no existen los saltos absolutos, directamente. Un ejemplo del salto relativo que tiene este procesador y no otro es, además de servirme para especificar la dirección de salto, me puede servir para especificar constantes que están metidas cerca del comando. Entonces yo voy a poder hacer cosas como esta. ¿Qué es esto? Una etiqueta. ¿Sí? Me sirve para poder referenciar fácilmente la dirección a la que se asigne lo que esté en la misma línea de la etiqueta o inmediatamente abajo. ¿Sí? O sea, me interesa poder saber qué dirección de memoria tiene asignado. Para eso uso una etiqueta. ¿Qué es esto? ¿Instrucción? ¿Una? ¿Instrucción? No. ¿O Definición de tipo, ¿no? Definición de tipo. No hay definición de tipo. O sea, el assembler no es tipado. Usted puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Se acuerdan? 1 a 1, anteúltimas diapositivas. Ensamblador, la herramienta que se encarga de traducir el texto a la imagen binaria que vamos a poner en ejecución. Es un programa y a veces necesitábamos darle instrucciones al programa en sí mismo, al ensamblador en sí mismo. ¿Se acuerdan de las directivas al ensamblador? No. Claramente no. Todas las que empiezan con puntos son directivas al ensamblador.
¿Qué le estoy diciendo acá al ensamblador? Mirá, necesito que me guardes 32 bits en la dirección que corresponde. Este es el valor que quiero que lo guardes, ¿sí? Y en la dirección que toque, no sé si veníamos en la dirección 100, ¿sí? Que es fácil. Entonces, en la dirección 100 vos vas a guardar 00001230. Y entonces, esta instrucción, ¿en qué dirección va a estar? 104. 104. Es como si hubiera puesto una instrucción, nada más que en lugar de poner una instrucción le digo, mira, guardame estos 4 bytes específicamente y seguí. De esta forma voy a hacer tablas de constantes. O voy a guardar valores constantes en la memoria. Es otra forma de guardar constantes respecto al modo inmediato que viene metido en la instrucción. Acá las constantes yo las puedo tener estructuradas, ¿sí? Sé que en la dirección 100 hay un dato, en la 102 hay otro, en la 104 hay otro. Entonces, por ejemplo, para barrer la tabla nuestra que convertía de BCD a 7 segmentos, lo pongo en una dirección fija y sé que ahí tengo todos los valores ordenaditos. ¿Me entienden? Sí. Sí. Esta instrucción lo que le dice es que vos querés guardar una serie de valores de 32 bits en forma consecutiva, porque podés poner varios. O sea, acá podés decir 01230, coma, otro valor, coma, otro valor. Por cada uno de esos, él va reservando 32 bits en memoria y los va guardando en el orden de bytes que corresponda a la máquina, ¿sí? Hay máquinas que guardan 301200 y hay máquinas que guardan 001230. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de Big Endian y Little Endian? Por ahí usted sigue ahí. Fuerte. ¿Por qué está el punto ahí? El punto para que lo podamos leer si no es un pegote, nada más. O sea, para partir 4 y 4 y sea más fácil de leer. De hecho, no, si lo ponen probablemente les dé error. Están en los ejemplos nuestros para que lo podamos leer, porque si no, sobre todo si tenés varios ceros adelante, que son las direcciones que usamos, no terminas de saber cuántos ceros había. Nada más que para eso. ¿Sí? Si quisiera poner un segundo valor, va con coma y puedo ponerlo en lo que quiero. Lo puedo poner en decimal, en hexa. ¿Sí? ¿Él cómo lo va a guardar? En mi máquina. ¿Sí? En definitiva. Bien. Hasta acá se entiende entonces qué hace esto. Lo que hace es guardarle valores en esa dirección de memoria. Valores en esa dirección. Valores en la dirección que le corresponde. Cuando el assembler traduce, él tiene un puntero como si fuese el PC que se va incrementando cada vez que pasa de instrucción. ¿Sí? En este caso, había otra instrucción que se llamaba org, no sé si se acuerdan, que lo que hace es fijar el valor de origen de la primera instrucción. Entonces, el ensamblador, cuando hace el proceso de ensamblado, define algo parecido a un PC. Cuando encuentra esta instrucción, le da un valor inicial, 100, si no arrancó en 0. Entonces, esta instrucción va a ir a parar al 100. Ocupa 4, entonces la próxima va a ir a parar al 104. Y cada vez que va pasando de línea, va incrementando ese puntero, que es la dirección a la cual al final va a mandar el contenido de memoria de esto. ¿Se entiende? Entonces, a esa dirección es a la que le asocia el valor de etiqueta cuando encuentra la etiqueta, y este contenido lo guarda en esa dirección de memoria. Como esto ocupa 32 bits, esta va a estar 32 bits más abajo. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos tenido acá arriba un .org 100, en la dirección 100, 101, 102 y 103 tendremos este número, y en la 104 y 105 tendríamos el opcode de esta, que si es larga será 106 y 107 también. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Seguro? ¿Seguro? Bien. ¿Qué hago ahora? Lo que hago ahora es cargar en R1 el valor de tabla. ¿Sí? Sería el que está ahí al par de Word, ¿no? Sería, no. Antes eso. Tabla es la etiqueta. En nuestro ejemplo es 100. ¿Sí?
Ahora, cuando yo hago esto, bien, en realidad acá hay un error en este texto. Yo lo que quiero hacer, ahí, esta instrucción, acá, le falta un numeral, ¿sí? Y no va N. Porque lo que yo quiero hacer es cargar en R1 la dirección de este valor para después cargar. ¿Sí? O sea, quiero apuntar al primer elemento de una tabla. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer es LDR1, numeral, tabla. En nuestro caso, numeral 100, pero en 32 bits. Ya vimos que no puedo cargar en 32 bits de una sola vez. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder, que me va a hacer el ensamblador, es lo siguiente. Vamos a copiarlo acá al ejemplo y lo vemos en detalle. Yo tengo tabla igual punto word 1 0x 1 2 3 4 0x, vamos a poner por ejemplo dos valores. Fíjense que aunque yo lo haya escrito corto, esto sigue ocupando 32 bits y esto sigue ocupando 32 bits. ¿Sí? Antes de esto, supongamos, para hacerlo completo, que tengo un OR 0x 0 100. Eso quiere decir que tabla, ¿cuánto vale? 0 100. Pero tabla vale, en realidad, 100 en 32 bits. Claro. Y las constantes esas también, ¿no? ¿Sí? Y las constantes estas también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo ahora quiero apuntar R1 a la tabla para leer alguna de estas constantes, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer LD R1, numeral, tabla. Puedo hacer eso. En lugar de hacer numeral 100 porque sé que estaba en la dirección, le digo, ponme una etiqueta y resolve la voz. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Pero lo que yo tengo que cargar en R1 es de 32 bits. Y ya sabemos que esto no lo puedo hacer de una sola vez. ¿Me siguen? ¿Qué va a hacer el ensamblador? El ensamblador lo que va a hacer es guardar en algún lugar de por acá abajo, ¿sí? Porque acá el programa sigue, en algún lugar de por acá abajo, el valor 0, 0, 0, 0, 100. ¿Sí? Supongamos que si esto está en la 100, en la 104, vamos a asignarle de a 108, que esto está en la 120. Tengo instrucciones y al final del bloque de programa, ya vamos a ver bien cómo se hace, él va a guardar el valor este que yo quiero cargar en R1 como una tabla, igual que esto, un número. Y lo que va a hacer es esto. Acá va a poner PC, coma. Si esto está en 120 y la instrucción está en 108, 12. Es decir, de la instrucción actual, 12 lugares más adelante, está una constante 32 bits, que es lo que hay que mandar a R1. ¿Se entiende? Les va a construir tablas de constantes que están cerquita del código. A la larga es lo mismo que el modo inmediato. En el modo inmediato yo tengo la instrucción y después viene la constante de 16, que forma parte de la instrucción.
Acá la constante la mandé al final del programa porque son más largas. Y las cargo sabiendo que están a un valor del PC, pero este valor lo va a calcular el assembler. El assembler va a poner todo el código y una vez que se acabe el código va a poner todas las constantes que me hagan falta. Y ese bloque ya sabemos que queda quieto. ¿Se entiende lo que hace? Bueno, eso no es habitual en todos los procesadores. Hay procesadores que lo hacen, este lo hace, y de esa forma va a resolver en una sola instrucción las cargas de 32 bits. ¿Sí? ¿A costas de qué? A costas de ocupar un poquito más de memoria, poniendo datos al final. ¿Qué problema puede tener esto? ¿Qué es memoria? Digamos, ese no es un problema que nos va a suceder. Falta de memoria. ¿Qué sucede si este programa es demasiado largo? Tiene que poner una constante muy grande. Claro, tengo las mismas restricciones que con el salto acá. Estas constantes no pueden estar demasiado lejos del programa que estoy ejecutando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros aprendamos en el tema que viene a programar por bloques que se van a llamar subrutinas, que van a ser el equivalente a funciones, deberíamos ir poniendo las constantes de ese bloque con cada bloque. ¿Sí? Y de preferencia al final. ¿Qué riesgo hay? Que en algún momento el PC llegue acá y lo ejecute como si fuera una instrucción. ¿Sí? Entonces me conviene ponerlo al final, no ponerlas acá en el medio, porque en el medio después voy a tener que ir saltándolas. Entonces la organización general va a ser programa, bloques de constantes, programa, bloque de constantes, programa, bloque de constantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a usar el modo de direccionamiento relativo que normalmente era para saltos, para poder gestionar constantes de 32 bits en una forma fácil. ¿Sí? Bien. Se ve que están entusiasmados porque ya pasamos del recreo hace rato y nadie dijo nada. Bueno, sigamos un ratito más y terminamos temprano. Bien, si hay un límite para el offset, o sea, si quieren saltar más lejos de lo que pueden o cargar una constante más lejos de lo que pueden, van a tener un error durante el proceso de ensamblado. El ensamblador les va a decir, no puedo calcular el offset, o sea, el desplazamiento, desde donde vos querés hacia donde vos estás. ¿Sí? Bien. Como en este procesador R15 es el PC, en realidad el modo de relativo en este caso es lo mismo que el indexado. ¿Sí? Pero conceptualmente, ahora sí, ya fuera del córtex, en términos generales, el modo de direccionamiento relativo es una cosa y el modo de direccionamiento indexado es otra. ¿Sí? Simplemente porque usan registros distintos. Bien. Esto es lo que acabamos de explicar acá. ¿Sí? ADR es la forma de decirle que lo que quiero cargar es una etiqueta. Esta es una forma. Normalmente esta forma da problemas, con lo cual yo les diría que utilicen mejor, si mal no recuerdo, LDR R0, igual. Claro. Esta es la sintaxis que sirve para distinguir que a esta etiqueta la tiene que mandar una constante 32 y cargarla relativa, y para distinguirla de esta, que también es una constante pero que le va a dar error. ¿Sí? Si ponen numeral, él va a tratar de meter la constante adentro de la instrucción. Si ponen igual, él automáticamente va a generar una constante 32 y va a ser PC respecto al desplazamiento. Esta instrucción, ya la voy a sacar de la diapositiva, es una instrucción que hace algo por el estilo. Lo que pasa es que es inteligente, se da cuenta si la etiqueta es corta y usa una cosa, y si la etiqueta es larga es otra, pero en realidad todas las veces que yo la quise usar me trajo un problema. Preferible, si no se quieren complicar la vida, que usen esta notación, que es igual. Cambian el numeral del inmediato por el igual y es como que tienen un inmediato de 32. ¿Sí? Lo que está sucediendo es esto que describimos acá. Bien. Un detalle que estaba acá, dijimos que
el desplazamiento es signado, es decir, que la tabla constante podrá estar abajo o podrá estar arriba, o sea, pueden ir hacia arriba o hacia abajo del PC. Y en los saltos también pueden ir hacia abajo o hacia arriba, en los saltos es muy importante. Bien, este es el modo que yo les decía, este es el modo que yo les recomiendo usar y no el anterior. La instrucción LDR con un numeral carga una constante chica y con un igual va a hacer todo esto y va a cargar una constante grande. Y el relativo se usa, ya lo habíamos dicho, lo habíamos dado al ejemplo, para calcular el destino de saltos y genera código relocalizable. Esta propiedad es la que explicamos. Una vez compilado el código, yo lo puedo mover en memoria y el código ejecuta igual. Eso quiere decir relocalizable. Bien. Sobre esos modos que son los básicos y que prácticamente cualquier procesador tiene y que si no los tuviera realmente se van a ver en problemas, ¿sí? Porque hay cosas que no van a poder hacer si no tienen un modo indexado, por ejemplo, pueden aparecer muchos más modos de direccionamiento. En particular, el ARM tiene variantes del indexado. ¿Cuál era el indexado? Apuntamos algo y le pongo una constante para actuar y para luego. Bien, ¿y cómo se llama esa constante? Offset, desplazamiento. ¿Sí? Siempre que la constante la usamos para sumar, le vamos a llamar offset. En el relativo a saltos le vamos a llamar offset y en el indexado también le vamos a llamar offset o desplazamiento. Bien. Bueno, la primera es que puede no haber un desplazamiento y en ese caso se convierte en registro indirecto. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. Dijimos la diferencia entre el registro indirecto y el indexado es si le sumo una constante o no. Van a ver que se va a llamar en la literatura de ARM indexado con y sin desplazamiento. Es lo mismo. Bien, el registro se puede mantener constante, cosa que ya vieron. El registro base puede cambiar. Ustedes van a tener un modo indexado donde el registro se puede cambiar el valor dentro de la misma instrucción. Es decir, ¿puedo borrar? Sí. Está grabado. Alguien que me dicte una instrucción indexada. No escucho. LDR, R0, LDR. R0, coma. de corchete, L1, hashtag. R1, todo lo de hashtag, es numeral, pero bueno. Hashtag indexado. ¿Eso es una instrucción indexada? ¿Están todos de acuerdo? ¿Seguro? Bien. ¿Qué hacía esta instrucción? R0 toma el valor de memoria. R0 toma El valor de memoria. M De R1 más más 20. Bien. Eso, R1 no cambia. R1 es el registro puntero base. No cambia. Bueno, ARM tiene una versión en la que sí puede cambiar. Además de hacer esto, que es el acceso indexado, va a hacer R1 toma a R1 más algo. Y puede hacerlo antes o después. O yo pongo numeral 20, tengo que decir si 20 es decimal o... No, si pones numeral 20 es decimal. Si querés que sea hexa vas a tener que poner 0x20. ¿Sí? El asamblador toma decimales, salvo que tenga el 0x antes. Para cualquier cosa. ¿Sí? En cualquier lugar, si tiene el 0x es hexa y si no, es decimal. Bien, lo puede hacer antes y en ese caso va a ser preincrementado, o lo puede hacer después, como está escrito en este caso, y va a ser post-incrementado.
¿Para qué usarían esos modos de direccionamiento? Profe, pero si lo incremento después, el R0, o sea, El R0 no cambia su comportamiento, lo que va a cambiar es de qué dirección la leo. claro, ¿Sí? Si R1 tenía la dirección 100, seguimos siempre el mismo ejemplo, si lo hago preincrementado, a R0 lo leo de la 104. Y si lo hago post-incrementado, a R0 lo leo de la 100. Pero R1 queda apuntando a la 104. ¿Se entiende? La diferencia entre preincrementado y post-incrementado. Bien, ¿para qué pueden servir? No sé por qué, capaz que estoy tirando cualquier cosa, digamos, pero me suena al while y al do while, digamos. Como lo incremento antes de otra cosa. En realidad se usan enlazos, ¿para qué? ¿Qué tipo de estructura van a manejar con este tipo de direccionamiento? Ah, de iteración. No. Estructura de datos, no estructura de código. ¿Me explico? O sea, el do while o el while do es una estructura de código que se usa para manejar cierto tipo de datos. ¿Qué tipo de datos manejan normalmente con esa estructura? Vectores. ¿Sí? Cuando ustedes tienen que barrer vectores, esto les viene bien porque la constante no les sirve. La constante es constante. Entonces no pueden tener el puntero a la base y decirle movete 1, movete 2, movete 3. El movete es constante. Lo que van a tener que hacer es mover el puntero. ¿Me siguen? ¿Sí? La constante va a servir si es un vector de estructuras y están buscando sobre el campo A o sobre el campo B. Pero para pasar al elemento siguiente del vector hay que mover el puntero base. ¿Sí? Bien. El pre o el post dependerá de dónde venga apuntando el puntero, que haya hecho antes o que haya hecho después, el tipo de lazo que quiera hacer, me servirá uno o el otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se pueden usar como registro base en PC, ya lo habíamos visto. Y se puede usar también como registro base el stack pointer, que es un registro que todavía no vimos, y ya vamos a ver para qué van a usar como registro base en modo indexado al stack pointer. Les adelanto, de esa forma se manejan las variables locales de procedimiento. ¿Sí? Cuando usted define una variable en un procedimiento de C, una variable que no tiene el static, se va a usar un modo de direccionamiento indexado para el SP para acceder a esa variable. ¿Sí? Pero eso es del próximo tema. Bien, indexado preincrementado. Hasta ahí era un indexado sin desplazamiento. Si hago eso, o sea, si al numeral 4 le pongo un signo de admiración, lo que voy a tener es un preincrementado. Es decir, en ese ejemplo, que no se malinterprete, voy a tener que R2 toma a R2 más 4 y que R1 se lee desde R2. ¿Sí? Más nada. Esa es la secuencia. R2 se lee, R1 se lee desde R2 más 4, o sea, el incremento primero, y al mismo tiempo R2 termina con el valor de R2 más 4. ¿Sí? El dato se lee del valor ya actualizado, por eso es pre-incrementado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Para qué sirve? Ya lo dijimos, para barrer tablas. Post-incrementado. Igual que antes, la diferencia va a ser la notación. En lugar de ponerlo adentro del corchete y con el signo de admiración, lo voy a poner afuera del corchete. En este caso, voy a tener que el valor se lee de lo apuntado por R2, 100 en el ejemplo que veníamos haciendo, y R2 queda apuntando 4 después. ¿Sí?
indexado con registro. Resulta que ahora puedo hacer R2 sumado con R3. ¿Sí? Ya el desplazamiento no es constante, sino que el desplazamiento es variable. El resultado de la suma me va a dar la dirección efectiva y con eso voy a ir a R1. ¿Para qué puede servir? Desplazamiento variable. Eso ya lo hemos dicho. En un ejemplo más palpable, digamos. Cuando el desplazamiento del resultado de algo, entonces a partir del resultado de algo yo me voy a otro lado. Sí, pero un ejemplo más sencillo, algo que usan, no les digo todos los días porque no sé si programan todos los días, pero cada vez que programan en C usan int, y eso de variable. un for. Cuando ustedes recorren un vector con un for, esto les permite poner realmente el primer elemento del for y acá la variable del lazo. ¿Sí? Es una alternativa a estar moviendo el puntero base. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, a un vector lo van a poder recorrer moviendo el puntero para un while, pero si tienen un for y tienen una variable que ya saben cuánta es la cantidad de vueltas, porque tiene una variable de contador, entonces la variable de contador puede ir acá, la dirección base puede ir acá, y puedo recorrerlo usando directamente el contador como desplazamiento. Siempre que el vector sea de bytes. Si el vector fuera de palabras, ya no me serviría, porque esto se va a ir moviendo de uno en uno. ¿Sí? ¿Me siguen? Las direcciones apuntan a bytes. Bueno, vamos a ver que hay una forma de decirle, bueno, se multiplica por 2 o por 4. ¿Sí? Para poder moverme de palabras en palabras, que es el modo que viene. Entonces, ¿qué busco en memoria? Busco la suma de R2 con R3. ¿Cuál es el que se queda quieto y cuál es el que se mueve? Es intrascendente, digamos, un problema como lo quieran usar ustedes. Y es muy útil para acceder a tablas indexadas con índices como variable, que es lo que hacen cuando ponen un for. Y no con puntero, que es la forma en la que ustedes normalmente evitan programar. Si yo les digo que recorran un vector, ninguno seguro declara un puntero y mueve un puntero. ¿Sí? Declarar un puntero y mover un puntero es la forma similar al modo de direccionamiento anterior. Declarar un índice y acceder por índice es la forma similar a este modo de direccionamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? El resultado va a ser el mismo. Es un problema de comodidad del tipo de lazo que están haciendo. A veces no le queda más remedio que recorrer con un puntero, pues no saben cuántos datos son. Bien. Y este es el que realmente nos hacía falta si lo que queríamos era barrer cosas que no sean bytes. Es con registro escalable. Es decir, a R3 lo voy a multiplicar por 2 o por 4 o por 8 y recién lo voy a sumar. ¿Sí? LSL es la instrucción para hacer GIF a la izquierda. ¿Sí? ¿Saben lo que es un GIF a la izquierda? Ya los perdí, ya se me durmieron. Tenía que darles el recreo. Si yo tengo el número 1 y hago un GIF a la izquierda de un lugar, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es el número? 2. Y si hago un lugar más, 0,7. ¿qué es? El resultado es como multiplicar por 4, por 2. ¿Sí? Por cada lugar que hago un shift, multiplico por una potencia de 2. Como todos nuestros datos van a ser potencia de 2, o son de 1 byte, o son de 2 bytes, o son de 4 bytes, o son de 8 bytes, ¿sí? Este va a ser muy útil. Entonces, no puedo multiplicar por cualquier cosa. Si yo tengo los datos de 3 en 3, tenemos un problema. ¿Sí? Pero si tengo datos que están en potencias, que es muy probable, lo que voy a poder hacer es, al dato 1, vamos a poner un ejemplo de una tabla.
Esto es de 32 bits. Esto es la dirección 100. Esto es la 104. Esto, si yo quiero recorrer esto con un vector, con un índice, ¿sí? ¿Qué valor le doy a R2? 100. Lo apunto al primer elemento. ¿Qué valor le doy a R3? 0. 0. ¿Sí? Los índices ustedes lo arrancan en 0. 0 multiplicado por 2, 0. Sumado a 100, 100. El primer elemento, ¿de dónde lo leo? De 100. Incremento el índice en 1. R3 vale 1. Corrido 2. Corrido 2, no 1. Corrido 2. 4. Más 100. Leo el segundo elemento. Paso R3 al valor 2. Multiplicado por 2 o corrido 4. 8. Más 100. Leo el tercero. ¿Sí? Lo podrían haber hecho a mano con 4 o 5 instrucciones. Este assembler les da la ventaja de poder hacerlo con una sola. Puede ser mejor, puede ser peor. Una vez que lo entienden, los programas son más cortos. Pero esto es mucho más difícil de entender que el numeral 7. ¿Sí? Eso es por la parte especial esa que tiene el procesador. Exactamente. Esto está pasando por el barrel shift. Para poder hacer esto en forma inmediata. Si no, esto sería una instrucción, pero esta instrucción no demoraría un T. ¿Sí? Fíjense que la arquitectura estaba optimizada para el tipo de instrucciones que queremos ejecutar. ¿Sí? Muy buena la acotación. ¿Se entendió? Déjenme ver que sí, a ver si vale la pena. Bueno, un ejemplo que lo acabamos de hacer. ¿Sí? Y diría que cortemos acá, si les parece.